Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un saludo, hermanos, para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día lunes 28 de octubre. Vamos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar. Padre Celestial, gracias porque nuevamente nos concedes este privilegio de estudiar tu palabra. Te rogamos que extraigamos una lección para nuestra vida, como siempre ha sucedido en los días pasados. Que hoy, oh Señor, encontremos una aplicación a nuestra manera de vivir. Rogamos que esta lección, esta palabra, haga la obra que tú quieres en nuestra vida. Pedimos el discernimiento, la dirección de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a mirar cómo los enemigos de la verdad tergiversan la palabra de Dios. Vamos a ver cómo buscan la manera de engañar y de engañarse a sí mismos. Lo miraremos en esta conducta de Caifás y de todo el concilio en el juicio que le están haciendo al Señor. En aquella madrugada que prácticamente ya le quedaba poquito al Señor de vida, poquito tiempo para que Él entregara su vida por nosotros. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús que los enemigos de la verdad tergiversaron? Bueno, vamos a leerlas. Mateo 26, versículo 61. Vamos a leer desde el 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bueno, hermanos, nosotros vemos que es verdad que él dijo esas palabras, pero están siendo tergiversadas sus palabras para incriminarlo, para acusarlo y de esa manera condenarlo. ¿Por qué digo que están tergiversando esas palabras? Porque nosotros sabemos que Jesús, es verdad, dijo eso, pero Él se refería a Él mismo. Él se refería a que efectivamente le quitarían la vida, pero en 3 días Él estaría de vuelta a la vida. Destruyan este templo, quítenme la vida y en 3 días yo lo edifico. Sí, porque Él había dicho que tenía el poder para deponer la vida y para volverla a tomar. Pero cuando el diablo quiere a toda costa hacer que alguien
pues muera o que se vea mal. Él hace esto de tergiversar las palabras o sacar las palabras de contexto y decirlas desde otro ángulo, buscando que vengan a ser prácticamente una mentira. Hermanos, esto de sacar de contexto las cosas, esto de tergiversar la palabra de Cristo, la palabra de Dios, ha sido la estrategia de Satanás. Y miren lo que dice el don profético. Habían sido sobornados falsos testigos para que acusasen a Jesús de incitar a la rebelión y de procurar establecer un gobierno separado. Era lo que Anás había estado haciendo. Bajo el examen, desmentían sus propias declaraciones en los comienzos de su ministerio. Cristo había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En el lenguaje figurado de la profecía, había predicho así su propia muerte y resurrección. Pues como dice Juan 2, 19 y 21, él hablaba del templo de su cuerpo. Los judíos, dice, habían comprendido estas palabras en un sentido literal, como si se refiriesen al templo de Jerusalén. A excepción de esto, en todo lo que Jesús había dicho, nada podían hallar los sacerdotes que fuera posible emplear contra él. Repitiendo estas palabras, pero falseándolas, esperaban obtener una ventaja. Los romanos se habían dedicado a reconstruir y embellecer el templo y se enorgullecían mucho de ello. Cualquier desprecio manifestado hacia él habría de excitar seguramente su indignación. Miren qué tremendos, qué malvados. Como los romanos al templo de Jerusalén le habían, dice, dedicado tiempo y dinero en la reconstrucción y en embellecerlo, y también ellos, dice, se sentían orgullosos de ese templo, pues oír de que Jesús lo podía destruir y en 3 días volver a edificarlo, eso era pues ir contra los intereses de los romanos. De manera que estos utilizaron esas palabras, las tergiversaron, estos testigos falsos, para que de esa manera los romanos también se sintieran indignados y dijeran: ¿cómo es que tú vas a destruir algo en lo cual nosotros hemos invertido recursos, en lo cual nosotros también hemos invertido tiempo? Este templo es muy de los judíos, pero aquí nosotros también hemos puesto dinero. Miren qué tremendos. Como sabían eso, dijeron: digamos que él dijo esto para que de esa manera también los romanos, unidos con nosotros, pues le demos la muerte. Dice que en ese terreno podían concordar los romanos y los judíos, los fariseos y los saduceos. Todos se podían unir, porque todos tenían gran veneración por el templo. Acerca de este punto, se encontraron 2 testigos, cuyo testimonio no era tan contradictorio como el de los demás. Uno de ellos, que había sido comprado para acusar a Jesús, dijo: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Así fueron torcidas las palabras de Cristo. Si hubiesen sido repetidas exactamente como él las dijo, no habrían servido para obtener su condena, ni siquiera de parte del Sanedrín. Si Jesús hubiese sido un hombre como los demás, según aseveraban los judíos, su declaración habría indicado tan solo un espíritu irracional y jactancioso, pero no podría haberse declarado blasfemia. Aún en la forma en que las repetían, los falsos testigos nada contenían sus palabras
que los romanos pudieran considerar como crimen digno de muerte. Páginas 652 y 653 de El deseado de toda la gente. Pero qué tremendo. Romanos, saduceos y fariseos, con ese testimonio, perfectamente podían estar de acuerdo en que Jesús era digno de muerte. Pero qué barbaridad. Tergiversando las palabras del Señor y acusándolo de algo que Él no dijo, del templo, del edificio ese, del cual estaban orgullosos todos, sino de su mismo cuerpo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 21. Hermanos, compraron testigos para tergiversar la palabra hablada. Ellos realmente creían que Jesús estaba refiriendo al edificio. No. ¿Saben por qué? Por lo que dice Mateo 27, versículo 63 y 64. Miren ustedes. Dice así. Voy a leer del 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Hermanos, ellos sabían de que Jesús estaba hablando de su resurrección. Manda pues, dice, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos estaban claros de que Jesús hablaba de él, de que el Señor estaba hablando de que en 3 días él podía tener la vida de nuevo. Pero ya nosotros miramos, ¿verdad?, cómo Satanás estaba moviéndolos para que falsearan las palabras del Señor, para que pues la sacaran de contexto, buscando incriminarlo. Esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos también que analizarlo, porque si con Jesús hicieron eso, de torcer su palabra, no nos queda la menor duda que igual lo harán otra vez los enemigos de la verdad con sus hijos fieles en cuanto al mensaje que proclamen. Torcer las Escrituras ha sido algo que siempre han hecho los enemigos de la verdad. Torcer la palabra de Dios, sacarla de contexto, falsearla, malinterpretarla, es algo que siempre lo han hecho los enemigos de la verdad. Por eso hay exhortaciones en las Escrituras a que nosotros tengamos cuidado de no caer en eso. Y nos advierte de que hay ese tipo de personas. Miren el Salmo 56, verso 5. El Salmo 56, verso 5, nos dice: todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí
son todos sus pensamientos para mal. Aquí el salmista estaba experimentando algo de lo que Jesús estaba también experimentando en aquel juicio. El salmista dice que había gente que pervertían su causa y los pensamientos de esa gente eran para desearle el mal a él. Pervertir, tergiversar, malinterpretar, torcer lo que uno hace o se ha hecho o se dice. Eso es algo típico del enemigo. Y qué triste es cuando personas llamadas cristianas se prestan para hacer eso. Por eso dice el apóstol Pedro, acá en su segunda carta, lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro está hablando, hermanos, de personas que utilizan las escrituras, pero de una manera torcida. Aquí Pedro está presentando a gente indocta, gente que es ignorante de todo el plan de Dios, y otros que no lo hacen en una forma ignorante, lo hacen a sabiendas, pero que tuercen la palabra, tuercen la escritura para su propia perdición. Es decir, tergiversan la palabra. Jesús ya no está ante Caifás, pero está ahora prácticamente siendo objeto de tergiversación de su palabra en la boca de muchos ministros, en la boca de muchos pastores. Hay mucho pastor que está tergiversando la palabra. Hay mucho predicador que está tergiversando la palabra, que tuerce la palabra. Caen en esta categoría de los indoctos y la tuercen para su propia perdición. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 10, nos dice, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí nosotros vemos que Pablo está diciéndole a una persona, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Este era un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Aquí Pablo lo resiste y le dice, hijo del diablo, le dice, lleno de todo engaño, de toda maldad, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hay mucho Caifás moderno ahora que sigue torciendo la palabra de Dios. Y como dije, esos Caifás modernos están en los púlpitos de las iglesias, están los domingos predicando, están inclusive hasta los sábados predicando, están en cualquier día de la semana predicando, torciendo la palabra de Dios. Hay una aplicación de todo esto que estamos viendo hoy que creo que vale la pena, hermanos, pues mencionarla. La primera es esta: ministros, pastores que como Caifás siguen torciendo la palabra de Jesús. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, voy a mencionar lo que siempre hemos dicho a través de estos medios de comunicación.
estar diciéndole a la gente que no están obligados a guardar la ley de Dios. Estar diciéndole a la gente que malditos los que están bajo la ley para que no guarden los mandamientos. Estarle diciendo a la gente de que somos salvados por gracia y no por las obras para que no guarden los mandamientos. Estar prácticamente minimizando la observancia a la santa ley de Dios. Eso no es otra cosa que torcer la palabra. Eso no es otra cosa que seguir torciendo la palabra del Señor. Eso no es otra cosa que seguir siendo un Caifás moderno en el púlpito. Al estarle a la gente engañando, torciendo las palabras de Jesús, torciendo las palabras que el Espíritu Santo ha dejado en la Biblia para que la gente se engañe y se pierda. Toqué este punto, el de la santa ley de Dios, porque es donde la mayoría de los Caifases modernos están ahora enfocados. Y no están haciendo otra cosa que otra vez torciendo las palabras del Señor, malinterpretándolas. Miren, dice el don profético en el conflicto de los siglos, página 271, hablando de los dos testigos que están en Apocalipsis 11 y que no son otra que el Antiguo y el Nuevo Testamento de la palabra de Dios. Dice, y si alguno procura dañarlos, fuego procede de sus bocas y devora a sus enemigos. Y si alguno procurare dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. Está hablando de esos dos testigos. Dice, los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. Este es el comentario de la hermana Guay. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo del Apocalipsis. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estos son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se abstengan de alterar lo revelado o mandado por Él. Estas solemnes denuncias se refieren a todos los que con su influencia hacen que otros consideren con menosprecio la ley de Dios. Deben hacer temblar y temer a los que declaran con liviandad que poco importa que obedezcamos o no obedezcamos la ley de Dios. Todos los que alteran el significado preciso de las Sagradas Escrituras, sobreponiéndole sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la palabra divina, ajustándolos a sus propias conveniencias o a las del mundo, se arrogan terrible responsabilidad. La palabra escrita, la ley de Dios, medirá el carácter de cada individuo y condenará a todo el que fuere hallado falto por esta prueba infalible. Conflicto de los siglos, página 272. Hermanos, yo quisiera animarles a ustedes, radioyentes y televidentes, que se cuiden de esos predicadores que tuercen las Escrituras, haciéndoles que caigan en la desobediencia a la santa ley de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros obedezcamos las leyes terrenales, como de no pasarnos la luz cuando esté en rojo, cuando vamos manejando, o otro tipo de leyes que las respetemos, y la santa ley de Dios, estos predicadores, nos enseñen que no estamos obligados a guardarla? Eso es torcer las Escrituras. Fíjate bien, mi hermano, fíjate bien que te están arrastrando a la perdición. Ninguna persona violadora de los santos mandamientos de la ley de Dios se va a salvar. ¿Por qué? Porque la violación a la santa ley de Dios, dice la Biblia, que es pecado. Y el Señor no se va a llevar a nadie en el pecado para el cielo. Aparte de que la santa ley de Dios es una copia del carácter de Dios. Cuando te dicen que no estás obligado a observarlos, a guardarlos, lo que te están diciendo es que no te preocupes por reflejar el carácter de Dios en tu vida. Así que ten cuidado. Estas personas que dicen eso, le están quitando a la palabra de Dios. Le están añadiendo.
Están yendo contra lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, eso que hicieron con Cristo, dije hace un rato, se va a volver a cumplir en la vida de sus hijos fieles. Nuevamente van a malinterpretar las palabras, van a malinterpretar el mensaje que se ha dado. Pues escuchen lo que dice en el Conflicto de los Siglos, página 497. La misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista a la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores, existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuevamente va a repetirse lo que sucedió con Cristo. Se va a manifestar la misma enemistad que se manifestó con Él y nuevamente, hermanos, vendrá esto de tergiversar la verdad. Sigue diciendo, los agentes de Satanás obran continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y para fortalecer su reino en oposición al gobierno de Dios. Con tal fin, tratan de seducir a los discípulos de Cristo y retraerlos de la obediencia. Como su jefe, tuercen y pervierten las Escrituras para conseguir su objetivo. Así como Satanás trató de acusar a Dios, sus agentes tratan de vituperar al pueblo de Dios. El espíritu que mató a Cristo mueve a los malos a destruir a sus discípulos. Pero ya lo había predicho la primera profecía. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y así acontecerá hasta el fin de los tiempos. Conflicto de los Siglos, página 497. Así que hago un llamado a todos los pastores, a todos los que predican, que no sigan cometiendo esta maldad de torcer las Escrituras, tal como aquellos dos testigos falsos torcieron las palabras del Señor. Que no hagan decir a la Biblia lo que no dice, que no le inserten a la Escritura sus propias interpretaciones. Dice en el manuscrito 111, nadie debe tergiversar la verdad interpretando la palabra en forma forzada y mística. Al seguir este procedimiento, algunos corren el peligro de convertir la verdad de Dios en una mentira. Hay quienes necesitan en su corazón el toque del Espíritu Divino, y cuando reciban el mensaje para este tiempo, llegará a constituir su primera preocupación. No buscarán pruebas humanas, ni cosas nuevas ni extrañas. El sábado del cuarto mandamiento es la prueba para este tiempo, y todo lo que se relaciona con este gran recordativo debe mantenerse delante de la gente. Todos estos predicadores que le dicen a la gente que el domingo es el día del Señor, están torciendo las Escrituras. Que le dicen a la gente que el sábado no es el día que se tiene que guardar, sino que es el domingo, están torciendo la palabra de Dios, igual que aquellos dos testigos que torcieron sus palabras en aquel juicio ilegal que se estaba haciendo ante Caifás. Hermanos y hermanas, necesitamos pedir a Dios sabiduría para discernir los engaños, porque tergiversar la palabra de Cristo sigue estando de moda hoy en los labios de los Caifases modernos y de los testigos falsos que siguen haciendo ese trabajo. Pero voy a hacer una aplicación que no es tal vez muy agradable, y es cuando nosotros, hermanos, como hijos del Señor en la iglesia, nos dedicamos a tergiversar las palabras de otro hermano. Nos dedicamos también nosotros a sacar de contexto las palabras de otro hermano. Cuando nosotros también en la iglesia nos damos a la tarea, hermanos, de andar en chismes, de andar hablando de más. Aún las cosas que sean rectas, aún las cosas que sean ciertas, no tenemos que andarlas ahí hablando porque se convierte en un chisme. El que anda haciendo eso, saca de contexto algunas veces las palabras, tergiversa, hermanos, esto.
Y dije que no es muy agradable esto porque este es un mal que está en las iglesias. Esta es otra forma de tergiversar las palabras de otro. Prácticamente nos ponemos a hacer lo mismo que hicieron esos testigos falsos. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Nos horrorizamos al pensar en el caníbal que come con deleite la carne caliente y temblorosa de su víctima. Pero son los resultados de esta costumbre más terribles que la agonía y la ruina causadas por el hábito de tergiversar los motivos, manchar la reputación y disecar el carácter. Aprendan los niños y también los jóvenes lo que Dios dice acerca de estas cosas. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Somos unos caníbales cuando nosotros nos ponemos a despotricar a nuestro hermano, en contra de nuestro hermano, cuando nos ponemos a hablar de él. Como digo, aunque sean ciertas las cosas, no deberíamos de andar hablando porque vamos a tergiversar, vamos a sacar de contexto y vamos a hacer las cosas todavía más graves. Somos unos caníbales, no deberíamos de andar haciendo eso, dice la mensajera del Señor Elena White. En la Escritura dice, los calumniadores aparecen junto a los aborrecedores de Dios, los inventores de males, con los que son sin afecto natural, sin misericordia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Es juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dios considera ciudadano de Sión a aquel que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni admite reproche alguno contra su vecino. Si alguien viene a decirte, mira, ¿y qué piensas tú de esto? Y mira, y mira lo que dijo fulano tal, ¿usted qué piensa? Hermano, no admita reproche contra su hermano. Dígale, ¿por qué no se lo vas a decir a él? Ve y pregúntale a él qué quiso decir. No trates a mí de meterme en este pecado. Hermanos, no torzamos nosotros tampoco las palabras de alguna persona. No saquemos de contexto tal vez lo que dijo. Hay hermanos que les encanta en las redes sociales agarrar pedacitos de algo que dijo un predicador. Y luego hacen otro video y ponen esos pedacitos sacados de contexto. O de repente nos encanta hacer que alguien se vea mal. Y algo que un día pues encontramos por ahí en las redes, tal vez una foto con la familia, algo que tal vez estaba comiendo, o algo que vimos que está en algún lugar haciendo. Como tenemos este espíritu del diablo, muchas veces agarramos esa foto, agarramos esa acción y hacemos un video y lo hacemos viral para hacer ver mal a esa persona. No, hermanos, no hagamos esa obra del diablo. Eso no es otra cosa que hacer lo mismo que hicieron los testigos falsos de Jesús, torcer las palabras, torcer los actos. Eso no puede ser, hermanos. Dice, la palabra de Dios condena también el uso de frases insensatas e interjecciones rayanas en la irreverencia. Condena los cumplidos engañosos, los subterfugios, las exageraciones, las tergiversaciones empleadas en los negocios corrientes, también en la vida social y en el mundo comercial. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muertes, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Hay gente que así dice, no, yo solamente le hice un comentario a él. No, yo solamente medio le dije, y yo no sé por qué él ha salido diciendo eso, porque yo no le dije eso. Sí, pero es que te metiste a eso, hermano. Dios te ayude, Dios me ayude a mí, Dios nos ayude a todos para no caer en este pecado de torcer las palabras, de tergiversar, de sacar de contexto lo que otro ha hecho, lo que otro ha dicho. Ese es el trabajo del diablo, no es nuestra obra, hermanos. Y por último, dice la sierva del Señor Elena White, íntimamente ligada a la chismografía está la insinuación velada, la disimulada e indirecta, por medio de la cual el corazón impuro trata de sugerir el mal que no se atreve a expresar abiertamente. Se debe enseñar a los jóvenes a evitar todo lo que se parezca a esta mala costumbre, tal como evitarían la lepra. Todo esto está en Evento de los Últimos Días, 211 a la 212. Así nosotros vemos que hay otro tipo de aplicación en esto de tergiversar las palabras, en esto de
torcer las palabras de otro. Lo hicieron con Jesús aquel día en el juicio ilegal, lo siguen haciendo los predicadores hoy en día y lo seguimos nosotros haciendo con nuestros hermanos. Dios nos libre y oremos hoy y pidamos perdón y que nos ayude el Señor para no caer en ese pecado y también que el que lo esté haciendo, nosotros mire, nos apartemos de eso y que nos dé discernimiento el Señor para que también estos predicadores que tuercen las escrituras no nos engañen al decirnos cosas como que el sábado no es el día de reposo, sino que el domingo y otras cosas más en las cuales tuercen las palabras del Señor. Oremos para que Dios nos ayude a no participar, hermanos, de estas prácticas que son del enemigo. Vamos a orar. Padre nuestro, nosotros vemos que en ese juicio ilegal que te hicieron allí con Caifás, el resto del concilio, llegaron tanto al cinismo que hasta torcieron tus palabras. Palabras que dijiste en un contexto diferente, las agarraron para aplicarlas a un contexto distinto, donde te perjudicara, donde los romanos, saduceos y fariseos pudieran entonces venirse todos contra ti. Ah, Señor, cómo torcieron tus palabras. Como el hermoso mensaje que tú estabas dando, de que te podían quitar la vida, pero la volverías a tomar porque resucitarías a los 3 días. Ellos lo agarraron para incitar a los romanos en tu contra. Pero esto, Señor, tristemente se sigue haciendo. El enemigo todavía sigue torciendo tu palabra. Todavía sigue tu palabra sacándola de contexto, tergiversándola, torciéndola para engañar a muchos. Oh Señor, te suplico porque tú tomes control de las almas que están siendo engañadas, de los fieles que en las iglesias, por los testigos falsos, Caifases modernos de hoy, oh Señor, los inducen a caer en el pecado de ir contra lo que tú has hablado. Con respecto, por ejemplo, a la obediencia de tus santos mandamientos, a la obediencia de tu día santo de reposo. Señor, te rogamos por ellos, por los hermanos y hermanas que en diferentes iglesias se presentan y allí, Señor, les tuercen tu palabra y los apartan de la obediencia a tu santa ley. Pero Dios, te pedimos ahora que el discernimiento lo tengamos todos, los que asistimos a una iglesia en sábado, en domingo, en miércoles, en cualquier hora, en cualquier día, que tengamos todos el discernimiento, Señor, para poder detectar con la ayuda de tu Santo Espíritu cuando un predicador está torciendo la Biblia, está torciendo tus palabras y nos quiere arrastrar a caer en ese pecado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que la palabra tal como ha sido dada, nosotros la entendamos y la practiquemos y nos gocemos con obedecerla. Pero Padre, te ruego por favor que nos ayudes para que también, Señor, no caigamos en el otro pecado de andar torciendo las palabras de algún hermano o hermana que pudo haber dicho en algún momento. Que no caigamos en el pecado de malinterpretarlas, tergiversarlas y andar, Señor, como caníbales, pues prácticamente criticándole y hablando de él o de ella, haciendo, Señor, ese gran mal, como también te lo hicieron a ti. Pido, Señor, porque nos ayudes a todos a erradicar de nuestra vida ese espíritu de crítica, de calumniar, de estar constantemente sacando de contexto los hechos y las declaraciones de tal o cual hermano, de tal o cual persona, llámese pastor o hermano. Señor, te rogamos que nos ayudes a desechar eso de nuestra vida, a no participar. Así, Padre, te rogamos que nos cambies, que hagas una transformación en nuestra vida, de manera que no caigamos en las prácticas ilegales
y pecaminosas de los 2 testigos falsos y de Caifás y de todo su concilio. Ayúdanos, por favor, a imitarte a ti. Un hombre que decía, sí, sí, no, no. Eras correcto. Eras, Señor, alguien en que se podía confiar siempre. Ayúdanos, por favor, a ser como tú. Te lo rogamos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.